Hola gente, les voy a desarrollar en este video los mecanismos de defensa del organismo. Si bien lo hablamos en la clase que tuvimos por Zoom, para los chicos que no estuvieron y para que tengan conceptos claros es que decidí grabar esto. Recuerdan ustedes que hablamos sobre las noxas, es decir, todo aquello que puede sacar al cuerpo de su estado de salud. Hoy vamos a hablar de que nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos, distintas barreras que van a protegernos de justamente los agentes patógenos. Se dividen en tres barreras. La primera barrera o barrera primaria es la piel. Tienen que imaginarse que es el órgano más extenso del cuerpo. La piel tiene un estrato córneo, ¿sí? La capa más interna de la piel, que es la hipodermis, tiene un montón de células que son muy activas, que se van reproduciendo, ¿sí? Y van empujando al resto, van perdiendo el núcleo y cuando llegan a la superficie, es decir, nuestra epidermis está formada por células que ya no tienen vida, son células que están secas, deshidratadas, no tienen ya obviamente que núcleo y forman todo un estrato que se llama estrato córneo. Se abre, ¿sí?, en nuestra piel un montón de glándulas sudoríparas que van a segregar sudor y un montón de glándulas sebáceas que van a segregar el sebo, ¿sí?, que está formado por ácidos grasos. La combinación de sebo con sudor forma lo que se llama un manto ácido, que es una especie de crema natural, una sustancia oleosa que tiene un pH ligeramente ácido. Esto va a hacer que no se puedan adherir ciertas bacterias u hongos en nuestra piel. Lo pueden notar en algunas regiones como por ejemplo el rostro, los hombros, el pecho, y por eso es tan importante la higiene para cuando limpiamos esta sustancia que se vuelva a generar y constituya una protección como corresponde en nuestro cuerpo. ¿Sí? La piel entonces es toda una estructura cerrada con estos pequeños poros que liberan sustancias que combinadas nos protegen, y en los lugares donde hay orificios como por ejemplo las fosas nasales tenemos vellosidades y mucosidades que van a adherir cualquier sustancia extraña. Si llega a ingresar a las vías aéreas tenemos un montón de cilios que van a barrer hacia arriba por el ascensor ciliar todos agentes extraños que lleguen a ingresar. Llegados a la faringe los vamos a tragar, y junto con cualquier otra cosa que pudiera ingerir, podemos ingerir que nos haga mal, los ácidos del estómago se van a encargar de destruirlo. En otros orificios como los oídos tenemos cera y vellos, en los ojos tenemos las lágrimas y empezamos a pestañear enseguida que ingresa cualquier sustancia extraña. En otros orificios como la uretra hay también mucosidad en la vagina que tiene una secreción muy ácida, o en el ano también que tiene una protección mucosa. Eso contribuye a fomentar, ¿sí?, lo que es nuestra primera barrera defensiva. Se llama inespecífica porque nos separa de cualquier bacteria, hongo, agente extraño, cuerpo extraño, nos aísla el interior del cuerpo de todo eso. Bien, pero si esta barrera llega de alguna manera a romper su continuidad, es decir, si nos lastimamos, nos lesionamos la piel, nos raspamos o nos quemamos, es ahí donde se abre nuestro cuerpo a un montón de microorganismos que pueden llegar a entrar.
¿qué sucede? Se activa la segunda barrera, que también es inespecífica, es decir, es una barrera que nos va a proteger contra un montón de agentes patógenos. Una vez que nuestra piel se rompe, la histamina, ¿sí?, es una sustancia que lo que va a provocar es la puesta en marcha de lo que es la reacción inflamatoria. Se libera la histamina o serotonina, atraen las células fagocíticas y son vasodilatadores. Entonces, al dilatar los vasos sanguíneos de la zona, se va a enrojecer, eso es lo que abajo dice como color, y también se va a inflamar, eso es lo que abajo yo les marqué como tumor. Aparte de eso, ¿sí?, la zona al estar inflamada y al estar abierta duele y se siente con otra temperatura, y eso es por la acción de los glóbulos blancos. Disminuye la función, ¿sí?, ya pierde la continuidad la piel, por lo tanto no está cumpliendo la función de barrera primaria. Fíjense ustedes que acá en este vaso sanguíneo lo primero que ocurre es que la histamina segrega, ¿sí?, esta sustancia, ¿sí?, atrae los glóbulos blancos, ahí provoca una vasodilatación de la zona. Miren ustedes cómo los glóbulos blancos atraviesan, es decir, se escapan de los capilares sanguíneos, llegan a la zona, ¿sí?, donde está la lesión, y empiezan a englobar los microorganismos. Aquí los digieren, ¿sí?, los engloban y los fagocitan. Los glóbulos blancos mueren en esta acción y constituye lo que se llama pus, ¿sí? Esa zona está expuesta hasta que se forma un buen tapón y empieza de nuevo nuestra piel a generarse desde las capas más profundas. Entonces, la primera barrera defensiva es la piel y las mucosas. La segunda barrera, estamos hablando de reacción inflamatoria. Reacción inflamatoria, fagocitosis de elementos extraños, y cuando habla de sistema de complemento son, o sea, la histamina y la reacción inflamatoria lo que provocan es que haya algunas moléculas que se van a adherir a las paredes de las bacterias y las van a señalar, es decir, las van a marcar para que los glóbulos blancos las puedan atacar con mayor facilidad. Bien, entonces, primera barrera, segunda barrera, pero cuando ninguna de las dos barreras son eficaces, entramos a la barrera terciaria, que es donde hablamos de inmunidad. Se pone en marcha el sistema inmunitario. Este sistema está formado por moléculas, células, tejidos y órganos, es decir, lugares donde se forman, maduran o se acumulan los linfocitos. Si ustedes se acuerdan de humana, dentro de los glóbulos blancos tenemos 5 tipos: basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y linfocitos. Bueno, esta variedad, ¿sí?, los linfocitos son los que, al estar en contacto con agentes extraños, van a provocar o nos van a dar una memoria inmunológica. Es decir, que aquel agente extraño que ingresó, que nuestro cuerpo atacó, va a generar anticuerpos que van a quedar en nuestra circulación, y si reingresa el mismo agente patógeno, tenemos anticuerpos preparados para luchar contra ellos y no nos enteramos, ¿sí? Los monocitos, ¿sí?, este otro tipo de glóbulos blancos, son macrófagos, es decir, son esos que salen del vaso sanguíneo a comer, a fagocitar, y los neutrófilos son muy abundantes, son muy pequeños y tienen un núcleo, como vamos a ver más adelante, lobulado. Esos también actúan en la respuesta inflamatoria que vimos en la barrera anterior, pero cuando hablamos de memoria inmunológica estamos hablando específicamente de linfocitos.
Bien, recuerden ustedes que en nuestro sistema inmunitario tenemos justamente a estos y la producción de anticuerpos, que son proteínas que van a generarse para contrarrestar los agentes patógenos. Las propiedades que tienen es diapédesis, es decir, escapar de los vasos sanguíneos; fagocitosis, es decir, englobar y comerse los agentes extraños; y ameboidismo, que es la capacidad de trasladarse mediante pseudópodos. Recuerden ustedes que dentro de lo que es inmunidad también tenemos los conductos linfáticos, que son estos que se ven ahí, siempre están en color verde, son ciegos, muy finos, ¿sí? Todos confluyen a un vaso en general. Y los ganglios, ¿sí? Que van a estar en regiones específicas del cuerpo con glóbulos blancos en su interior destinados a protegernos. Dentro de los órganos, ¿sí? Linfoides primarios, recuerden ustedes que en humana también vimos que en las epífisis de los huesos largos hay médula ósea roja, que es la formadora de células sanguíneas. Esas células sanguíneas necesitan madurar en algunos órganos. Uno de ellos es el timo. Fíjense dónde está ubicado, está detrás del esternón, ¿sí? Cuando pasa por la circulación general, los glóbulos rojos se quedan un tiempo allí y maduran. Eso es como primario, porque es donde van a madurar. Órganos linfoides secundarios son los lugares donde ya maduros van a quedar los glóbulos blancos almacenados y van a quedar allí esperando, ¿sí? Para reaccionar contra algún agente patógeno. Estos ganglios son los que le palpan, por ejemplo, cuando tienen dolor de garganta, ¿sí? Hay una concentración aquí en las axilas, debajo de la clavícula, en la ingle, y después continúa, ¿sí? Todo lo que es el sistema linfático. El timo y el vaso como órganos linfoides también. Y recuerden acá las amígdalas, ¿sí? Yo les mostré este gráfico que es de humana también. Las amígdalas, esta es la amígdala palatina, esta es la amígdala lingual, y acá están las adenoides, ¿sí? Que son regiones con gran cantidad de glóbulos blancos que protegen de agentes patógenos que puedan ingresar por la nariz, por la boca. Estos son, hablamos en la charla que tuvimos, los que pueden inflamarse en forma repetida y van cerrando y van obstruyendo la parte retronasal, la faringe, causan mucho dolor, y si tienen infecciones demasiado repetidas se pueden retirar, se pueden sacar. Hablemos de los linfocitos, células específicas del sistema inmunitario. Suponen un 30% de todos los leucocitos, tienen un gran núcleo rodeado por poco citoplasma y no tienen gránulos. Estos, a diferencia de los otros glóbulos blancos, no emiten pseudópodos, tampoco pueden fagocitar. Sí son capaces de abandonar la sangre atravesando las paredes de los capilares y llegar a los tejidos. Hay dos clases de linfocitos, ¿sí? Ahora vamos a recordar que yo les dije, hay 5 tipos de glóbulos blancos en general. Según los análisis de sangre podemos entender qué es lo que nos está afectando. Lo que nos interesa son estos, los linfocitos, los B y los T. Los linfocitos B se originan y maduran en la médula ósea y son los responsables de la respuesta inmune, ¿sí? Porque tienen en su superficie receptores y producen anticuerpos. Los linfocitos T se generan en la médula ósea, maduran en el timo, por eso se llaman timocitos. No son capaces de producir anticuerpos, pero intervienen en la respuesta inmune celular. Es decir, van a detectar sustancias extrañas, antígenos, en las superficies de
otras células. Después les mostré esta imagen donde se veía la diferencia de ellos y tienen que incorporar el concepto de antígeno y anticuerpo. Antígeno es toda sustancia ajena a nuestro cuerpo que va a desencadenar una respuesta inmune. Están los heteroantígenos, es decir, sustancias que son distintas a la... O sea, no corresponden a la especie humana. Los isoantígenos, que proceden de otro individuo de nuestra especie, y los autoantígenos, que son los menos habituales, son macromoléculas de nuestro organismo a la que el sistema inmunitario reconoce como extrañas. Heteroantígeno podría ser un cuerpo extraño, podría ser un virus. Isoantígenos podría ser cuando, por ejemplo, nos transfunden sangre de otro grupo, ¿sí?, que nos causa una respuesta. Y autoantígenos estamos hablando de las patologías autoinmunes, es decir, células de nuestro cuerpo que reaccionan por alguna causa y el cuerpo las reconoce como extrañas. El antígeno, una vez que ingresa a nuestro cuerpo o se reconoce en nuestro cuerpo, va a generar la acción de anticuerpos, que son los que nos protegen específicamente, es decir, ahí yo les puse, hay una reacción llave-cerradura, por lo tanto, los anticuerpos son específicos. De los millones de antígenos que podrían afectarnos, debemos fabricar anticuerpos específicos para cada uno de ellos. Por último, hablamos con ustedes de inmunidad innata e inmunidad adquirida. Inmunidad innata se llama, quiere decir libre de, ¿sí? Hay dos tipos de inmunidad innata. El sistema inmunitario innato, que es el que traemos por ser miembros de nuestra propia especie, que son los leucocitos, ¿sí?, las barreras que tenemos defensivas, por ejemplo, y el sistema inmunitario adaptativo es aquel que también, por tener nuestra propia especie, nos permite reconocer, atacar cualquier patógeno, aunque no haya habido un contacto previo, es decir, reconocerlo, atacarlo y neutralizarlo. La inmunidad innata es la que traemos como especie, es la que ya incorporamos, la que nos genera nuestra propia carga genómica. Y la inmunidad adquirida es la que, una vez que empezamos a desarrollarnos como organismo, empieza a ser particular en cada cuerpo. La inmunidad adquirida puede ser natural o puede ser artificial. ¿Sí? Hay dos tipos. Voy a corregir. La inmunidad adquirida puede ser activa, que la produce nuestro propio cuerpo, y pasiva, que ingresa desde el exterior a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a reaccionar. Por ejemplo, inmunidad adquirida activa, ¿sí?, en el caso de que es inmunidad natural, es cuando nos enfermamos de varicela, sarampión, paperas, y nuestro cuerpo, ¿sí?, después de pasar algunos días, empieza a producir anticuerpos para contrarrestar específicamente esa enfermedad y genera, ¿sí?, y quedan en nuestra memoria inmunológica. Eso es inmunidad adquirida natural, activa, natural. Podemos también generar inmunidad a través de las vacunas, ¿sí?, pero eso ya es artificial. Nos inyectan con, por ejemplo, los mismos virus o bacterias que producen la enfermedad, pero están atenuados o muertos, nos inyectan en nuestro organismo los reconoce, genera anticuerpos específicos que quedan dentro del cuerpo, preparados para cuando posiblemente pueda ingresar esa enfermedad, tenemos los anticuerpos específicos y preparados y no la padecemos. Eso es inmunidad adquirida activa. Nuestro cuerpo produce
anticuerpos. Se prepara y produce anticuerpos defendiéndonos ya sea por el contagio de una enfermedad o defendiéndonos por el ingreso de agentes patógenos que estén atenuados en el caso de la vacunación. En el primero es natural, porque pasamos por esa enfermedad. En el segundo es artificial, porque nos vacunaron. Ahora, también hay una inmunidad adquirida que es pasiva, y es el caso, por ejemplo, del feto que recibe a través de la placenta, ¿sí? Anticuerpos específicos, ¿sí? Eso es natural, porque pasa naturalmente de mamá a feto. Y también hay una inmunidad pasiva artificial, que es en el caso de los sueros antiofídicos, o los que luchan contra las picaduras de arañas venenosas o de alacranes que son venenosos. ¿Sí? Recuerden que para ello, para fabricar el suero, lo que hacen es inocular el veneno, generalmente en caballos, porque son organismos, o sea, son animales muy grandes, ¿sí? Que les van inoculando de a pequeña cantidad el veneno. Por ejemplo, si es de yarará, tiene que ser siempre de el mismo veneno, se lo va inoculando de a poco hasta que llega un momento que el caballo fabrica anticuerpos específicos, y al inocular una cantidad elevada de veneno no hace nada, no le afecta. Lo que se hace es sacarle sangre a ese caballo. Esa sangre se va a procesar, se van a sacar los anticuerpos, y en eso constituye el antiveneno o suero, ¿sí? Que se puede inocular en el caso de picaduras accidentales. Estos son específicos también, pero como vienen de otro animal y el cuerpo no lo fabrica, por eso es que se llaman artificiales. Esto no genera memoria inmunológica, es decir, si me vuelve a picar, por ejemplo, otra yarará, voy a necesitar de nuevo que me inyecten el antiveneno. Después, a ustedes les dejo en la página 247 para que lean inmunidad artificial y vacunación. ¿Sí? Es muy interesante esa parte del texto, ¿sí? Y con esto vamos a cerrar inmunidad. Cuando regresemos luego de las vacaciones, vamos a trabajar 1 o 2 clases más con salud, y después nos vamos a dedicar a la parte de ambiente.